Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Estás escuchando Citas de Radio. Bueno, y el mes de abril siempre nos trae a la memoria de los argentinos la gesta de Malvinas, la guerra que tuvo Malvinas en 1982 contra el gobierno británico. Y la verdad es que de todas las cosas que siempre salen de vuelta en los medios y de todo lo que hemos hablado, yo me acuerdo que le hicimos una entrevista hace varios años a Juan Bautista Segons, que habló de Rugby Sin Fronteras, y hace poco me crucé de casualidad con un relato, una crónica de una experiencia sanadora escrita por Alejandro Mendoza. Alejandro Mendoza es voluntario en esta organización Rugby Sin Fronteras, y bueno, y con mucha amabilidad accedió a esta entrevista, porque cuando yo leí lo que escribió lo quise llamar para que nos lo contara en audio y pudiera compartirlo también con nuestra audiencia, esta experiencia que él cuenta ahí. A raíz de esto que escribió Alejandro, me encontré con un documental que se llama El Camino del Encuentro, que dura 1 hora y media y fue hecho en 2016, hace muchos años. Y el objetivo de este documental era sanar las heridas del conflicto bélico a través de Rugby Sin Fronteras. Es un documental hecho por Lina y Sebastián Palacio. Así que bueno, con toda esta introducción le quiero dar la bienvenida a Alejandro, que es tucumano pero vive en Buenos Aires. Bienvenido, Alejandro, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy bien, Elisa. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Conmovida con esto que leí y por eso se lo quise traer a nuestros oyentes para que nos cuentes, porque esto de Rugby Sin Fronteras suena muy lindo, pero cuando uno lo ve en concreto, cómo es que van a buscar soldados que combatieron en la guerra, uno enfrentado al otro, y los ponen a jugar al rugby, de repente lo lindo se convierte en profundo y empieza a emocionar de un lugar mucho más importante, ¿no? Puede ser a muchos de los que nos formamos en el rugby, nos educaron de alguna manera diciendo que la ovalada, esa pelota con forma extraña, es la excusa para otras cosas. Es para, por ejemplo, muchas veces nos dicen que la pelota cuando es redonda, como la de fútbol, la podés patear vos contra una pelota que te la devuelve. En cambio, la ovalada necesitas de otro que te la devuelva. Así que en el rugby encontramos que el otro es indispensable, y a partir de ahí se van dando un montón de valores que hicieron que alguna vez Bautista, desde su riqueza interior, pensara en cómo podíamos hacer para que esos valores que nos daba el rugby sirvieran fuera de la cancha, y salió eso que debemos estar compartiendo un espacio ahí en un grupo de WhatsApp para que hayas leído, porque me invitaron a contar cómo había sido ese viaje, y creo que empecé diciendo que fue sanador, así que sería una alegría compartirlo contigo. Tal cual, exactamente. Dale, contanos cómo fue ese viaje y a dónde iban y por qué. Bueno, el viaje tiene como antecedente la misma creación de la fundación. La fundación, de hecho, según lo que nos cuenta Bauti, se creó en Malvinas, en las Islas Malvinas, porque él, pensando una vez esto que te contaba de cómo transmitir los valores del rugby fuera de la cancha, pensó dónde sería difícil hacer un partido de rugby. Y entonces, bueno, tal vez algunos habrán dicho en la luna, pero surgió el tema de año 2008 aproximadamente, donde sería difícil, y surgió Malvinas, porque en Malvinas en el año 82 tuvimos un conflicto bélico, y los argentinos y los isleños interrumpimos todo tipo de relación por ese conflicto. Entonces Pauti dijo, el rugby nos puede unir, y se propuso hablar con gente de las islas, y hicieron eso. Digo que nació la fundación allá porque cuando llegaron para proponer el partido le dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Y la verdad es que eran dos tipos gánicos, había ido Ferbela y Bauti, y no tenían un soporte institucional detrás. Entonces ellos dijeron, somos una fundación, que los obligó inmediatamente a volver al continente y hacer una fundación que decidieron ponerle Rugby Sin Fronteras justamente por eso, porque llegaron ahí sin el vicio de pensar que ahora a un territorio que consideramos propio había que ponerle pasaporte, ¿no? Claro. Buenísimo. Entonces,
A partir de esa situación se empezaron a hacer encuentros en las islas, en Malvinas. No fue fácil porque invitar gente para ir en aquel primer viaje, viajaron ex Pumas, fue una cosa movilizante, fue hermoso de la cantidad de gente, pero también había mucha oposición porque con toda razón hay muchos veteranos que consideraban eso que te contaba, que tener que poner el pasaporte para llegar al fondo de tu casa no era justo. Uh-huh. Y entonces se logró en aquel viaje del 2009 el objetivo que era no discutir soberanía, no hacer ninguna otra cosa que hacer un encuentro en un lugar en donde descubrieron también en ese viaje que no se jugaba al rugby en las islas. Entonces, justamente como ocurre siempre con la ovalada, llegar y encontrar eso místico de que le pasás una pelota ovalada a un nene y necesita pasársela a otro, los chicos que estaban ahí alrededor viendo ese encuentro que se iba a hacer, empezaron a jugar, etcétera, etcétera. Eso tuvo tanto éxito que cuando volvieron, se publicó en todos lados. Y hubo mucha gente que quiso ir de nuevo. Y ahí empezaron otros conflictos, que a partir de que se propuso que se sumaran a hacer otros viajes a Malvinas con ese mismo objetivo, esta es una opinión absolutamente personal, pero entiendo que los gobiernos empezaron a alertarse y pensaban que había alguna intención oculta. Uh-huh. Eso de alguna manera entorpeció el objetivo y cada uno de los posteriores viajes que se fueron haciendo a las islas fueron decayendo en cuanto a resultados. Uh-huh. Y ahí llegamos entonces a por qué Londres 2015. Uh-huh. En el último viaje que se hizo en el 2012, la verdad es que no se logró el encuentro, solamente pudieron participar los miembros de ese contingente de Rugby Sin Fronteras en las islas. En una actividad hicieron un partido de rugby entre ellos, sin público, sin nadie, sin absolutamente ninguna otra cosa que la decepción de que el objetivo que se había propuesto y alcanzado inicialmente se venía diluyendo. Uh-huh. Y cuando regresaron, cuenta, ahí lo vas a ver en la película cuando tengan el gusto de verla, la esposa de uno de los miembros, un veterano de Malvinas, Alejandro Diego, Valeria le dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Jugaste con los isleños? Y dijeron, ni uno. Y entonces dice, bueno, pero algo va a pasar. Y ella le dijo, ¿y por qué no van a Londres y lo hacen allá? Que ahí va a haber un montón de veteranos como vos que van a querer jugar al rugby. Mm. Y de ahí nació. Entonces, Ale Diego se lo dijo a Bautista Segons y Bautista le dijo, che, qué buena idea, hacete cargo, ¿te animás a hacerlo? Y Alejandro dijo, pero yo no sé cómo se hace, ponemos toda la estructura de la fundación, vale la pena decir, estructura absolutamente ad honorem, una fundación de gente gánica, como, bueno, digo gordos como yo porque me toca haber sido gordo, pero en el rugby decimos que es inclusivo porque todos tenemos un espacio, aún los flaquitos, pero todos los que ya no podíamos jugar más en la cancha, todo eso lo pusimos al servicio de Alejandro, que fue logrando que nos acercáramos al Mundial de Rugby de Londres en el año 2015, armar un equipo y llevarlo. Este programa iba a ser llevar veteranos de guerra de Malvinas para encontrarse con veteranos de guerra británicos y jugar un partido por la paz. Hermoso objetivo, ¿verdad? Sí, impresionante. Bueno, tampoco fue fácil porque en la convocatoria que Ale fue haciendo a los centros de veteranos, yo decía que había algunos que todavía tenían ese espíritu revanchista, ponerse en la piel de aquellos que estuvieron en combate, en un conflicto, es imposible, ¿eh? Yo lo vengo intentando hacer hace mucho tiempo y no lo he logrado, es muy complicado. O sea, la resistencia, Alejandro, estaba en los grupos de veteranos de acá de Argentina, todavía no estamos hablando todavía de los ingleses, sino de acá. No, absolutamente, porque absolutamente, sí, de acá. Después a eso me hiciste acordar, te voy a hacer un comentario. No, la resistencia era absolutamente argentina. No querían, había algunos que decían que iban a orinar el Big Ben, o sea, no se quería ir a hacer ese encuentro. Hasta que algunos empezaron a notarse y dijeron, che, bueno, vamos. Hubo algunos que sus compañeros de trabajo, viendo que
que después de tantos años que habían estado en combate, volver a las islas podía resultar sanador, de acuerdo a algunos casos, ¿no? Pero que reunieron dinero entre algunos de un sindicato, otros compañeros de trabajo, y los apoyaron a que se sumaran a esto que iba a ser una gira. Era una gira de rugby, gente que no jugaba al rugby, ahí aparezco yo. Yo venía como voluntario en la fundación hacía rato, colaborando en algunas de las actividades, y bueno, yo creo que te contaba que desde los 5 años juego al rugby por un tema de una incapacidad respiratoria, tenía que hacer natación y rugby para ampliar la capacidad torácica, así que juego al rugby desde muy chiquito, desde los 5 años. Eso luego fue, irremediablemente la vida va pasando, y cuando dejé de jugar, me tocó compartir eso que yo había aprendido a jugar, que jugaba al rugby, con otros chicos de 5 años cuando yo ya tenía más de 40. Y me dediqué a eso, en un club de rugby, a colaborar, a ser anfitrión de esos nenes que llegaban de 4, 5, 6, hasta 8 años, y empezamos a jugar, que jugábamos al rugby. Nos fue muy bien, los chicos se divirtieron, esos chicos hoy ya están retirados de jugadores de primera. Fue una experiencia riquísima, que duró 20 años, y entonces aprovechar esa experiencia de cómo transmitir el juego del rugby, cómo eliminar el temor al contacto con el otro, con la pelota, con el piso, etcétera, con juegos, podíamos hacerlo también con gente grande. Y eso hicimos durante un año. Esos veteranos de Guerra de Malvinas que se anotaban para ir a esa gira y no sabían de rugby, nos encontrábamos en clubes, inicialmente en el club donde yo participaba, después otros clubes nos fueron ofreciendo espacios y comodidades, y nos encontrábamos de gusto cuando terminábamos la actividad a aprender a jugar al rugby, cosa de que cuando llegáramos allá, como no iba a ser un encuentro entre veteranos argentinos versus británicos, sino que iba a ser un mezcladito, igualmente, sabiendo que íbamos a un territorio en donde los alumnos de toda la Gran Bretaña tienen el rugby como deporte habitual, quedaba feo si te pasan la pelota y vos por miedo cerrás los ojos y se te cae, o tengas miedo al contacto, etcétera. Entonces, por eso es que hicimos todo lo anterior. Claro. Eso fue espectacular porque venían las familias, o sea, venía el veterano con la esposa, con los hijos, y las esposas y los hijos jugaban con nosotros a pasarnos la pelota, a hacernos bolita y tirarnos al piso, o sea, a jugar, que jugábamos al rugby. Cuando... ¿Cómo? No, seguime contando. O sea que todos los viernes se juntaban como para entrar en clima, digamos, y aprender. No recuerdo si eran los viernes, no sé si te dije los viernes, pero no recuerdo, me parece que no eran los viernes. Una vez por semana. Una vez por semana nos encontrábamos por la noche en distintos clubes. Bueno, lo que ocurrió fue que allá en Inglaterra, ahora es muy conocido porque a partir de la pandemia lo he visto muy seguido a Christian Martin, un periodista de ESPN, exjugador del Casi, lo conocíamos nosotros como el Asco Martin. Él fue un nexo, te diría que indispensable para reunir a los veteranos británicos, que ellos tienen allá centros, ellos tienen una experiencia bélica centenaria, y se van reuniendo en distintos lugares. Llegó él con la idea de contar que había un grupo de veteranos argentinos que les gustaría visitarlos en Inglaterra para hacer un partido por la paz, y ellos inmediatamente aceptaron. No solamente que lo aceptaron, sino que estaban ansiosos, nos preguntaban cómo colaborar, consiguieron una sede, nos facilitaron muchísimas cosas, porque para ellos, y ahí descubrimos la otra parte, eso que tantas veces nos dicen, ¿no? Que ni siquiera digo los ingleses, porque ahí descubrí que la batalla había sido con Gran Bretaña, y que había irlandeses, escoceses, gente que vivía en Sri Lanka, qué sé yo, de todos lados. Ellos son profesionales, entonces para ellos era parecido, hasta casi te diría como un partido de rugby. Entran, dan lo mejor de sí dentro de la cancha, terminan y se juntan con el adversario ocasional y hacen un tercer tiempo. O sea, para ellos había sido un trabajo. Para los argentinos que yo conozco, no, lejos de eso, había sido realmente una situación más que traumática.
Y entonces se podía hacer este partido. Te contaba entonces que viajamos y para tener mayor soporte, aquellos que tenemos el don de la fe, se programó el viaje para que primero llegáramos a Roma, en donde Francisco nos iba a bendecir una pelota que pinté en una parrilla de Castelar, le pintamos los colores de Rugby Sin Fronteras, sabiendo además que no nos iba a durar en el partido, porque la pintura habitualmente en Inglaterra llueve y esa pintura no iba a ser resistente, pero dijimos no importa, la llevamos para la foto. Esa pelota, llegamos a Roma, pudimos acceder al Vaticano, acordaron que el Papa nos recibiera, nos dio un lugar de absoluto privilegio. No sé si conoces o no sé si tus oyentes conocen cómo son las reuniones en la Plaza San Pedro, pero habitualmente en el centro de la plaza, por sobre unas escalinatas, a los costados de ese palco que tiene el Papa, hay dos especies de plateas, ¿no? Una que son los invitados oficiales que arreglan entre los gobiernos, y las otras que son aquellos invitados que durante añares estuvieron tramitando una visita para verlo y para saludarlo, eso que se llama el besamanos, ¿no?, del Papa. Sí. De esos dos palcos, abajo, centralmente, fuera de la plaza, por encima de todo el mundo, pusieron una línea de sillas y nos acomodaron a nosotros. Te lo cuento y me sigo emocionando. Qué bueno, qué bárbaro. Así que pasaron por Italia y después llegaron a Inglaterra. Exacto. Francisco bendijo la pelota, hay una foto muy conocida, porque él hizo la bendición y dijeron, bueno, pásamela, y él hizo una carrerita, dejó de ser papa en ese momento. El nene hizo 4 o 5 pasitos y pasó la pelota hacia atrás como se usa en el rugby, y eso se registró en una foto que se ve y está en la filmación en la película. De ahí nos fuimos a Londres. En Londres empezó el Mundial de Londres y el 20 de septiembre del año 2015 jugaban los Pumas con los All Blacks, inauguraban el Mundial los Pumas, y entonces teníamos entradas para ver ese partido. Todo era perfecto. Cuando fuimos ahí a ver el partido de los Pumas y los All Blacks, es que hasta, te diría, 20 minutos antes de terminar el segundo tiempo veníamos ganando, estaba todo fantástico, y bueno, pero jugábamos con los All Blacks, ¿no? Entonces disfrutamos ese partido y también nos estábamos enterando que todo ese esfuerzo de tanto tiempo, ya estar ahí, haber pasado por Roma, etcétera, etcétera, en alguna publicación en un diario de las islas decían que una delegación argentina con no sé qué intenciones seguía tratando de convencer a los isleños, los piola que somos, los argentinos, y qué sé yo, y nos cancelaron la cancha. Nosotros no nos dejaban jugar, dijeron que no correspondía, qué sé yo. Ahí había que hablar de nuevo con ese equipo de veteranos británicos que nos dijesen si ellos aceptaban o no jugar, porque no sabíamos si era una decisión institucional, si era política, si era... no sabíamos, pero sí sabíamos que estábamos ahí y que todo ese esfuerzo costaba que lo concretáramos. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo, cuando escribí ese artículo que me invitaban a hablar sobre el tema de la película, ponía que te diría que lo brillante de la propuesta de ir hasta allá, la luz de cada uno de los participantes, la bendición del Papa, Dios o todas las cosas positivas que existen en el universo hicieran que se construyera una cancha, la cancha de Easter, y nos fuimos ahí a jugar el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, nos fuimos a jugar ese partido por la paz. Claro. Por supuesto, en esa casi improvisación totalmente organizada por un montón de gente que dejó charcos de sudor para poder lograrlo, llegamos muy temprano porque había que armar todo, había que prepararnos, teníamos que resolver qué íbamos a hacer, y bueno, íbamos a hacer un almuerzo. Cuento que habíamos preparado ahí para hacer un guisito, un poquito de no me acuerdo si eran fideos o arroz con algo de carne, y nos íbamos a sentar a conversar de cómo nos repartíamos el trabajo entre todos, y empezaron a llegar los británicos 2 horas antes del horario que los habíamos convocado, ¿no? Entonces empezaron a llegar y nosotros, ese era un momento, te diría que crucial para el encuentro, porque no sabíamos qué iba a pasar en esa primera vista que nos hiciéramos, ¿no? Y
y se convirtió en algo natural. Primero en la sorpresa de que empezaron a llegar fuera del protocolo, y así que naturalmente se armó una ronda en donde le dimos el espacio de privilegio que correspondía a los protagonistas, que eran veteranos de guerra de uno y otro. Yo dije equipo a propósito porque no me quiero olvidar que fuimos a jugar al rugby, ¿no? Uh-huh. Entonces se juntaron ahí en una ronda, y Alejandro Diego, en un perfecto inglés, ofició como capitán de ese equipo de Rugby Sin Fronteras. Ofició de intérprete para ir presentándolos. Los fue presentando uno a uno. En esa ronda seguían llegando británicos, y hubo un momento que es el que yo compartía, que lo tengo como el episodio sanador. Alejandro, en medio de la ronda, se para, lo señala a Horacio Gatas, uno de nuestros compañeros ahí veteranos, y lo presenta y dice: Horacio Gatas combatió en, creo que era Montelondo, no recuerdo exactamente. Y uno de los británicos se acerca, se adelanta, sale, rompe la ronda esa, les tira la mano derecha, se la da a Horacio, y te diría que muy emocionado le dice: mi respeto, eso fue muy duro. Nos rompimos todos. La verdad que nos rompimos todos. Horacio le contestó: a mi respeto también, siguió la presentación y quedamos ahí todos abrazados, regalándole lágrimas a todo el mundo, de emoción, de reconocimiento, de eso que me faltaba a mí, como te diría, como soldado clase 63 que no estuvo en las islas. Me faltaba ese reconocimiento a los que sí habían estado y que no sabía cómo hacerlo. Y descubrí que así tan fácil como decir mi respeto, para mí cerró todo. En ese momento cerró absolutamente todo. A partir de ahí, bueno, seguimos, se hizo un partido divertidísimo, todo lo que se hace en el rugby. Jugamos, nos caímos, nos levantamos, nos reímos, terminó el partido, comimos algo, nos saludamos. Y llegó el momento ya de volver al país, pero ya éramos otros, ¿viste? Como, qué bárbaro. Alejandro, tenemos que dejar de hablar, pues se nos va el tiempo, pero la verdad es que has llegado a contarnos algo que nos hace tan bien como país, porque es la acción particular de unas personas que van que por eso nos parece importante replicarlo en el programa, ¿no? Porque esa acción particular va sanando en el tiempo estas cosas que si no las sanamos nos quedan como heridas abiertas, ¿no? Así que absolutamente. Te agradecemos muchísimo, nos encanta lo que hacen Rugby Sin Fronteras, nos queremos hacer eco de esta cosa positiva de que se puede sanar, de que hay respeto entre las personas más allá de lo que haya pasado en el pasado, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este proceso de sanación que trajiste tan claramente, ¿no? No, gracias a vos, y recuerdo esas palabras de la Madre Teresa que decía: esa gotita de agua en el océano tal vez no sea suficiente, pero el océano ya no es el mismo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, me alegra que se nos hayan cruzado nuestros caminos en este mes de abril, y vaya nuestro agradecimiento y gratitud para todo lo que están haciendo por volver a recomponer la seguridad de nuestro país. Muchísimas gracias. Por favor, muy buena vida. Adiós. Bueno, y así pasaba Alejandro Mendoza, voluntario de Rugby Sin Fronteras, contándonos lo que fue este viaje a Londres que hicieron un grupo de veteranos de Malvinas para tratar de reconstituir de alguna manera y poder cerrar las heridas que tenemos con respecto a Malvinas. Si te gustó esta conversación, compartila.